Muy bien, buenos días a todos. Vamos a ver si... ¿Ya? Eso es. Buenos días a todos. Dicen los que entienden de sociología, los que entienden de psicología, aquellos que estudian y tratan con gente, sus estados anímicos, sus crisis, etcétera, que el sentido del humor hay que tomarlo muy en serio. Aunque parezca una contradicción hablar del sentido del humor y de seriedad, pero sin embargo hay que tomarse el sentido del humor en serio. Eso dicen los entendidos. Hasta tal punto, esto es así, que hace unas semanas escucharíais por la prensa que la NASA, que es la Agencia Espacial Americana, en su planificación y estudio de la primera misión que quieren mandar tripulada a Marte. A la mente ya algunos nos han mandado a Marte, porque han mandado muchas misiones, bueno, algunas, pero tripulada, es decir, con gente, lo cual no es baladí. Y dicen que están considerando la importancia, esto es cierto, no es broma, de incluir entre los tripulantes un humorista. O sea, no me lo he inventado, es así. Es cierto, alguien que amenice, que divierta, etcétera. A tal punto que lo consideran fundamental. Estamos pensando en Luis. He mandado su currículum a la NASA. ¿Qué pasó allá en la entrevista? Eso está bien, no es fácil, De hecho, están ya iniciando, como decía, el proceso de selección de las personas y perfiles que deben constituir dicha tripulación. Por ello voy a poner una nota de humor, ¿no? Para empezar el culto, porque hay que tomarse en serio el humor. Para empezar con el mensaje de hoy. Después de ver las imágenes que me enviaba mi hermana Marta, que vive en Chicago hace unas semanas ya, estaban allí a menos 25 grados, pues los burgaleses, como soy yo, ¿no? Y su mito sobre el frío pasaría, como no, a segundo plano, ¿no? 25 grados bajo cero, pues en Burgos yo lo máximo que he visto es 16 bajo cero. Pero tenemos la fama esa, ¿no? De frío en esa ciudad. En todo caso, la fama nos precede, y aunque a pesar de mi juventud llevo más tiempo viviendo en Madrid que en Burgos, todavía hay algún gracioso en el trabajo que se mete con mis orígenes burgaleses y me envió este vídeo. Entra vídeo. A ver si se oye o se ve. Sácalo ponlo por fuera. Un segundo, es breve, Si puedes por fuera, bien, Si no, como dijo Miguel ayer, estar ahí con la tensión de las presentaciones, el sonido, no es fácil. Vamos a ver un pequeño vídeo, Son unos segundos. Eso es. No se ve, súbelo un poco. Súbelo un poco para arriba. Abajo pone Niño Burgalés. Esto es la Sierra de la Demanda en Burgos, el sistema ibérico, donde se mantiene la nieve largo tiempo en invierno. Y parece ser, bueno, acá el niño se está echando ahí agua helada en mitad del invierno, ¿no? Está feliz, él no se queja, como veis. Pues eso, es la Sierra de la Demanda en Burgos. Parece ser que para garantizar la autenticidad en el origen burgalés de los nacidos en Burgos, cuando empiezan a andar, más o menos con 2 años, se les lleva allí a la montaña y se les hace esta prueba tan simpática. Si los niños no lloran delante del alcalde y proceden con esa naturalidad, como veis en el vídeo, pues el alcalde estampa un sello en el libro de familia y dice: origen burgalés, dando un puñetazo en la mesa. Sirva eso como humor, vamos a empezar. Como quiera que fuera, nos dirigíamos mi hija mayor Carla y yo, como no está hoy aquí me voy a meter un poco con ella, a un centro comercial cerca de casa un sábado por la tarde, cualquiera. Digamos que mis hijas Carla y Mar ya tienen captadas algunas de mis debilidades, cosa que lo hacen rápido los hijos, ¿no? Los que sois padres. Y curiosa o casualmente, cada vez que mi mujer está fuera de casa de viaje por compromisos laborales,
solo terminar en un centro comercial, buceando en tiendas de ropas con ellas. Es una debilidad. El caso es que de manera súbita, entrando en este centro comercial, me quedé atónito al reconocer a 100 metros de mí, como de allí a Nazaret, dos veces, ¿no? Más o menos, a una persona muy conocida, esto es en Madrid, cerca de donde vivo, de la iglesia de Burgos, que llevaba años prácticamente sin ver, casi 8 años calculé, y era el hijo de unos grandes amigos de mis padres, de la iglesia de Burgos, y yo coincidí con él en el instituto, cuando era pequeño. Y las últimas noticias que tenía de él es que vivía en Suecia, o sea que para mí fue sorprendente, ¿no? No sé si os ha pasado esto, que estáis de viaje y de repente, yo qué sé, estás en Londres o los que venís de fuera, de Sudamérica, de Ecuador, venís a Madrid y os encontráis a un conocido, ¿no? Pues te sorprende, ¿no? Yo llevaba 8 años sin ver a esta persona. Yo la verdad que me emocioné y me abalancé hacia él llamándole Gorka, se llamaba Gorka, venía del País Vasco. Y claro, me dio toda la emoción verle porque era una persona querida y yo, Gorka, corriendo, ¿no? Sí que es cierto que según me estaba acercando a él, me iba percatando de su cara de perplejidad hacia mí. Y algunas personas de alrededor mirando porque yo iba un poco eufórico, emocionado. ¿Sabes lo emocionado que soy? Y de igual modo, como mi hija, que me conoce muy bien, veía que mi hija Carla se alejaba cada vez más de mí. Sin duda, como descubrí luego, porque sentía un poco de vergüenza. El caso es que esa convicción, esa decisión que tenía yo al respecto de esa persona, de que esa persona era Gorka, mi amigo, se vio quebrada, en cuanto estuve cara a cara con él y con voz impertérrita se dirigió de manera vehemente hacia mí y me espetó: que no soy Gorka. Dijo algo más que no voy a decir aquí. Y yo le contesté como no, era tal mi convicción, mi decisión dirá y mi convicción de que era él. Digo que sí. ¿Cómo que no eres Gorka de Burgos? Digo, el hijo de José y Edurne. Que no, me dijo, que no soy Gorka. Y ya el hombre se apartó de mí. Todo ello, mi hija ya había desaparecido, porque me conoce bien. Solo meter un poco la pata con esto. A pesar de mi convicción y decisión al respecto. Me sirve esta anécdota, esta ilustración para introducir el mensaje de predicación de hoy que quiero compartir con vosotros, que el Señor ha puesto en mi corazón. Tema libre, no continuamos con la sesión planificada de diferentes mensajes que hay basados en textos bíblicos, sino que es un tema libre que el Señor ha puesto en mi corazón y comparto con vosotros. Quiero compartir sobre esto, sobre la fe, y quiero andar al menos en dos aspectos relevantes de convicción por un lado y decisión por otro lado, que marcan o definen, entre otros, de manera rotunda lo que en sí tiene que ver con la fe cristiana, la fe del creyente, entre otros aspectos, Pero yo he escogido estos: convicción y decisión, porque hay otras acepciones de la fe, la traducción fe en el Nuevo Testamento, o el verbo tener confianza, o el adjetivo confiado, todos ellos se origen en griego del mismo vocablo, pero que se traducen por fe al fin y al cabo en el Nuevo Testamento. Recoge varias acepciones, o sea, varios significados, no solamente el que tenemos siempre en mente. Tienen que ver más con... Hay otras acepciones de las que yo voy a compartir hoy, pero hay otras que tienen que ver más con un aspecto objetivo de la fe. Es decir, la fe objetiva, lo que existe con independencia de la manera de pensar o sentir que yo tenga. Fe objetiva, como la denomina el teólogo y comentarista Simon Kistemaker, que algunos conoceréis o habréis leído de sus comentarios, y que son, sin profundizar en ellas, las siguientes dos acepciones. Y he escogido dos como ejemplo, pero hay algunas más. Las que tienen que ver la acepción confesión, y la acepción doctrinas dadas. La acepción de fe como confesión. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando los cristianos judíos, a quienes Pablo había intentado destruir previamente a su conversión, cuando cayó del caballo, hablaron, esos cristianos que habían sido perseguidos por el mismo Pablo,
hablaron de su fe en Cristo y dijeron en Gálatas 1:23, el hombre que anteriormente nos perseguía predica ahora la fe, que una vez trató de destruir. La fe en este caso tiene un sentido de confesión, algo muy parecido a nuestra manera de llamar el credo apostólico, es decir, los artículos y estamentos de nuestra fe cristiana. Hay otra, es la acepción de fe como conjunto de doctrinas cristianas dadas. Se trata en este caso del Evangelio que los apóstoles proclamaron y que es, por consiguiente, equivalente a la enseñanza de los apóstoles. Como dice Hechos 2:42, hablando de los primeros cristianos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es la doctrina cristiana, la llamada fe objetiva. Pero hoy me refiero, sin embargo, a la acepción de la fe que tiene que ver con los aspectos subjetivos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, sin duda la fe subjetiva, como dice también Simon Kistemaker en su comentario sobre el libro de Judas, que tiene que ver con la convicción y decisión que hay en cada uno de nosotros. Subjetiva, depende de nosotros. Y que por lo tanto es un aspecto totalmente individual, interno y subjetivo a cada uno. A ese es el aspecto que quiero hablar hoy. Convicción, porque la fe no es meramente un firme conocimiento de la certeza de lo que Dios revela en su palabra, sino también una certeza profundamente enraizada en lo más profundo de nuestro corazón, de tres verdades. Primero, que mis pecados han sido perdonados. Segundo, que he sido reconciliado por siempre con Dios. Y tercero, sin duda, que se me ha concedido la salvación. Todos ellos, como algunos habéis orado previamente en el tiempo de alabanza, dones de pura gracia obtenidos para nosotros, ¿por quién? Por Cristo. He hablado de convicción, decisión, porque la fe no es una fe pasajera, sino una actitud continua. Y esta actitud tiene que ver con decisión. Una fe presente que mantiene continuidad con un acto del pasado, en el que decidimos creer en Jesús. Pero una fe presente que tiene continuidad con ese acto del pasado. El hombre que cree, como decía Maiku, ingresa en un estado permanente porque hay una decisión permanente. Una decisión por medio de la cual el hombre deja de confiar en sus propios esfuerzos para obtener la salvación, ya se trate de obras piadosas, de bondad ética o de cualquier otra naturaleza. Una decisión de completa confianza en Cristo y solamente en Él para todo lo que significa la salvación. Y hay 4 ejes, 4 áreas sobre las que quiero desarrollar los aspectos de convicción y decisión de la fe en el creyente, que son la fe y nuestra identidad, la fe y la razón, fe y diversidad y el misterio de la fe. Pues vamos a por el primer punto, la fe y nuestra identidad. Identidad es, como dice la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás, o que los diferencian, pero que los caracterizan. Como diría Stuart Park en una de sus conferencias, teólogo y conferenciante, que conocéis a alguno de vosotros, el texto en la Biblia que nos da la clave sobre el cual gira la doctrina para entender, discernir y asimilar cuál sea nuestra identidad en colación a nuestra fe como creyentes, está en Nahum 1:7. Les voy a pedir que abráis vuestras Biblias o smartphones o móviles en dicha cita.
Nahum capítulo 1, versículo 7. Os digo que lo busquéis para que lo marquéis. Si tenéis smartphone, también lo podéis, ¿cómo se dice? Lo podéis subrayar. Además en color, ¿no? Las Biblias, las apps esas están muy bien porque puedes subrayar textos. Y luego ir rápidamente a por ellos. Nahum 1.7, ¿qué dice Nahum 1.7? El Señor conoce a los que en Él confían. El Señor conoce a los que en Él confían. Es decir, nuestra identidad, mi identidad como creyente, con una fe fundamentada, no estaría en nuestra, por ponerle un ejemplo, en nuestra iglesia local, no estaría en nuestros estatutos, no estaría en nuestras prácticas eclesiales, no estaría con el grupo con el cual coincidimos en creencias, aspectos doctrinales que no son fundamentales, etcétera, etcétera. Nuestra identidad está en Cristo, fundamentalmente, quiero decir, que es quien nos conoce y quien sabe y juzga si hemos depositado genuinamente nuestra fe en Él. Mira, podemos caer en error, en mi entendimiento, de desvirtuar la identidad del cristiano, a desvirtuar nuestra identidad, definiendo dicha identidad, valga la redundancia, en base a una serie de preceptos adquiridos, lícitos sin duda, pero vinculándolo a ser nosotros quien juzguemos quién o no ha confiado su fe en Cristo, incluso a mí mismo, en base a preceptos adquiridos, en función de ese contexto de identidad que nos hemos podido construir nosotros mismos. Pero mira, la Biblia nos vuelve a recordar, el Señor conoce, es el Señor el que conoce a los que en Él confían. Y esa debe ser, sin duda, nuestra identidad relevante como cristianos, nuestra fe común en Cristo. Para los evangelistas que escribieron los evangelios, esa era su seña de identidad principal, primordial. Jesucristo. Porque el objeto de su fe no era una fe cualquiera, sino que el objeto de su fe era Jesucristo. Juan resume este énfasis al afirmar el propósito de su evangelio, a saber, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Porque nuestra fe no solo consiste en aceptar ciertas cosas como verdaderas, que también, sino fundamentalmente en confiar en una persona, en la persona de Cristo. Pablo señala nuestra identidad relacionando nuestra fe con el Espíritu Santo. Es por eso que escribe así a los Efesios, a la iglesia en Éfeso con respecto a Cristo. Dice Pablo, vosotros, en Efesios 1:13, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Efesios 1:13. El sello que conocéis antiguo, ahora cada vez se utiliza menos, ahora está el sello digital, o la firma digital, mejor dicho, pero el sello equivalía a la marca de propiedad, metáfora que utiliza Pablo, que fácilmente podía entenderse como una seña de identidad, en una época en la que pocos sabían leer. El Espíritu Santo que mora en los creyentes es la marca de propiedad de Dios. Es la señal de identidad fundamental de los creyentes. Y esta marca solo la tienen los que creen, los que han confiado su fe en Él. Como decía Nahum 1:7, es el Señor el que conoce a los que en Él confían. En el cuarto evangelio, de nuevo en el evangelio de Juan,
la fe ocupa un lugar muy prominente. Al menos 98 veces encontramos el verbo pisteuo, como se pronuncie, que es la forma en griego que equivale a confiar en alguien. Al menos 98 veces. Juan señala que lo importante, primordial, es la relación entre el creyente y Cristo. La relación entre el creyente y Cristo. En consecuencia, Juan habla una y otra vez sobre creer en Él o creer en el nombre de Cristo. Por ejemplo, lo vemos en Juan 3:18. Leo: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque para los hombres de la antigüedad, el nombre, por eso se menciona aquí el nombre, era una manera de resumir toda la personalidad. Representaba todo lo que era la persona, al fin y al cabo su identidad. Por lo tanto, creer en el nombre de Cristo significa creer en todo lo que Él es, esencialmente en sí mismo. Por lo tanto, una identidad fundamentada principalmente en nuestra fe en Cristo. Segundo punto, la fe y la razón. Entendiendo la razón como la define la Real Academia Española de la Lengua, de nuevo la RAE, que es la facultad para pensar y reflexionar. Es decir, poder o derecho del hombre para pensar y reflexionar. Pareciera, y así sabemos a lo largo de la historia, por los escritores de la época antigua también, que ya incluso en los primeros siglos del cristianismo, que siempre que se vinculaban o se vinculan ambos términos, fe cristiana y razón, en este sentido que he leído de la definición, facultad para pensar y reflexionar, existiera una difícil conciliación entre ambos aspectos. Ambas facetas, sin embargo, facetas de nuestra vida como cristianos. Porque uno por ser cristiano no anula la fe por la razón, ni viceversa. Uno por ser cristiano no anula tampoco la razón por la fe. O de una manera más pragmática, por poner un ejemplo un poco a modo broma, a modo extremo mejor dicho, como que cuando entraras, por ahí parece ser que quieren, incluso desde fuera, ¿no? A veces se nos critica a los cristianos, que cuando entraras en un entorno cristiano, en un estudio, en el culto, cualquier tipo de encuentro cristiano, tuvieras que dejar fuera aparcado el cerebro, ¿no? Es como que hubiera unas taquillas y dijeras, aquí va mi cerebro. Parece ser que algunos nos quieren ver así. Ya que como entramos en el ámbito espiritual y en la faceta espiritual, es difícil la conciliación, o se supone difícil, por lo tanto mejor que aparquemos nuestros cerebros. Pues mira, bien sabemos que la Biblia, por el contrario, nos insta a escudriñar, a entender, a hacernos entendidos, a razonar, etc. No meramente oidores de lo que nos enseñan o podríamos escuchar, sino partícipes también, con nuestra inteligencia y razón en el entendimiento de las cosas. Y en el contraste también de lo que vivimos, oímos o recibimos. Voy a leer meramente algunas citas al respecto, instándonos la Biblia a utilizar nuestra capacidad de entendimiento, a utilizar nuestra capacidad de contrastar. Dice en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 18, del 20 al 22, Dios mismo manda valorar o examinar a los profetas, a los que ya eran reconocidos como profetas, y Dios dice, valora, examina a los profetas. En Salmos 19:7 dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando habla de sencillo, habla de no muy entendido, y sin embargo el Señor quiere que seamos sabios, que maduremos, que desarrollemos, que apliquemos nuestro entendimiento. En Juan 7, del 50 al 52, Nicodemo, que sabéis que era un principal entre los judíos y también fariseo, con todo lo que ello llevaba,
Y también sabéis que fue el que se acercó de una noche a Jesús a tener una conversación con Jesús para aprender. Había llegado a su aldea y se acercó, tuvo la decisión de acercarse ahí, muy bien. Y hace esta declaración tan potente, Nicodemo, en Juan 3:2, dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como nuestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El mismo Nicodemo, tras hacer esta declaración tan potente delante de Jesús, apela a la razón, a la inteligencia de sus colegas, a la capacidad de razonamiento de sus colegas del Sanedrín, también fariseos, y el mismo Nicodemo, en su entorno, les confronta a aquellos que estaban criticando a Jesús y les dice, instándoles a que no juzgaran a la ligera, saltándose su propia normativa de escuchar al reo. Por lo tanto, Nicodemo aplica entendimiento y razón en medio de unas circunstancias difíciles. En Hechos 8:20 habla de un tal Simón. Hay muchos Simones en la Biblia, pero este sabéis quién estoy refiriendo. Era uno que ejercía la magia antes de, se supone, convertirse. La magia. Sin embargo, Pedro, cuando se le presentan como alguien que se ha convertido, discierne de él, razona sobre él, que su conversión no era sincera, sino mercantilista. Pedro apela a su entendimiento a contrastar, a escudriñar y determina que su conversión no era sincera. En Hechos 17:11, dos ejemplos más y termino, habla de los creyentes de Berea, el texto siempre más conocido en este sentido, diciendo de ellos, curioso, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que recibieron la palabra con solicitud. ¿Y qué dice? Escudriñando cada día las Escrituras. Vuelvo a recordar el significado de escudriñar, si no me pierdo aquí. No, pues no lo he dicho, o sea que no lo puedo buscar. Escudriñar, lo digo aquí, significa examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias, según la RAE. En Juan 5:39 el mismo Jesús insta de nuevo a todos nosotros a que escudriñemos las Escrituras. Aplicar nuestro entendimiento, nuestra razón, nuestra inteligencia, nos lleva necesariamente a no confundir nuestro celo por la fe en Cristo Jesús con aplicar cabeza y poner discernimiento. Hoy, por ejemplo, en esta era de la que llaman de la sociedad de la información, que fluye y fluye la información, cantidad y cantidad de terabytes por la red, de artículos, blogs, comentarios, es espectacular. Hoy en día es increíble la cantidad de información que fluye por la red. Todos debemos ser más conscientes, más que nunca, de dónde obtenemos información, analizar lo que escuchamos y, cómo no, también todos deberíamos evaluar la fiabilidad de las fuentes de información que recibimos a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque pueden tener muchas veces su agenda política o social más que sesgada e interesada. Conciliar la fe y la razón y no verlo como dos facetas opuestas, fe, razón, no como dos facetas opuestas, sino dos facetas que conviven. Significa también tener un pensamiento reflexivo, un pensamiento crítico. Un pensamiento reflexivo como yo, como creyente, hacia mi propio entendimiento y comprensión de aspectos de la vida cristiana. Estoy hablando de cada uno mismo. Pensamientos, convicciones que muchas veces nos vienen heredados. Voy a poner los ejemplos, también muy extremos, permitidme que los ponga, pero al fin y al cabo representativos de lo que significa o ha significado en nuestra historia. Y aquí me he dejado las imágenes, pero lo comento. Significa o ha significado en nuestra historia de creyentes el tener un pensamiento crítico. A veces
a veces se traslada un sesgo negativo al hablar de pensamiento crítico. Pero el pensamiento crítico está totalmente vinculado a nuestra capacidad de entender, de reflexionar, como seres inteligentes que hemos sido hechos a semejanza, a imagen y semejanza de Dios. El primero, mira, ¿a quién se refiere? A Lutero. Como bien sabéis, teólogo alemán, coetáneo de Gabor en Alemania, que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania y en cuyas enseñanzas se inspiró, como bien sabéis, la reforma protestante. Pues fíjate, Lutero en medio de una sociedad, porque conviene recordarlo, una institución fuertemente enraizada, tras un periodo de pensamiento personal, crítico y reflexivo, si leéis su historia, sobre su entorno cristiano, lo que él vivía, comenzó un proceso de exhortación a la Iglesia cristiana a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia. Lo que produjo, como bien sabéis, por eso estamos aquí, una reestructuración de las iglesias cristianas en Europa. El segundo se refiere a Abraham Lincoln. Digo, ¿qué le pasa a este con Abraham Lincoln? Pues os pongo un ejemplo porque para mí habiendo leyendo sobre su historia, para mí es un ejemplo también de razonamiento, pensamiento crítico en el momento en que él vivió. En medio de una sociedad, y os recomiendo la película 12 años de esclavitud, para los que no la habéis visto, es dura, pero os la recomiendo. ¿Por qué os la recomiendo? Bueno, yo porque estaba en un avión y tenía que ver, no es broma, no la había visto, y eran varias horas de vuelo a Estados Unidos hace poco, y me dije, bueno, voy a ver esta que no la he visto, y me la habían recomendado. Lincoln vivía en medio de una sociedad que aprobaba, incluso justificaba bíblicamente la esclavitud. Podéis ver esa película. Lo repito, aprobaba, incluso justificaba bíblicamente la esclavitud. Y de igual manera Lincoln, el presidente, también sin duda, ya lo sé, con otros objetivos políticos, pero no le quita su valor. Tras un análisis crítico y reflexivo, empezó un periodo de reestructuración, como bien sabéis, de la Constitución, aboliendo por ley la esclavitud. Por lo tanto, una razón que no está sometida a la fe, sino una fe vivida también desde la razón. Fe y diversidad. Perdón un momento. Sí que quería compartir unas pinceladas solamente con vosotros al respecto de la diversidad y su vínculo con la fe. Porque creo importante hablar sobre la diversidad en el marco de la iglesia local o comunidad cristiana con la que te vincules, con la que te rodees, con la que te relaciones. Entendiendo, de nuevo, doy definición para entenderlo, diversidad como la variedad y abundancia de aspectos diferentes entre personas que comparten una fe común. Por lo tanto, estoy hablando de diversidad en el entorno cristiano, con una identidad, como veíamos antes, definida en Cristo, como hemos visto anteriormente en el primer punto. Por lo tanto, variedad y abundancia de aspectos diferentes entre personas. Ciertamente la Biblia nos habla sobre buscar la unidad como pueblo de Dios, y así el mismo Jesús hace referencia en su oración por sus discípulos en Juan 17, 22, 23, que leo yo. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pablo, dirigiéndose a la iglesia en Éfeso, en Efesios 4:3, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pareciera que eso estuviera en contra de la existencia de una sana diversidad en aspectos, prácticas eclesiales, pensamientos, formas de entender, etc. Pero creo también que es evidente que una fe común no niega, ni mucho menos, la existencia de diferentes pareceres, discrepancias inclusive en algunos aspectos de nuestro vivir diario como cristianos.
De hecho, la Biblia no solo no esconde esta faceta, sino que nos la muestra abiertamente como algo natural de nuestra condición de seres humanos plurales que formamos el cuerpo de Cristo. Y a modo de muestra de esta diversidad de pareceres, comento 3 ejemplos en la Biblia. Un segundo, sí. En el libro de Hechos, Lucas, en el libro de Hechos nos relata en el capítulo 15, versículo 37, que hubo tal desacuerdo, y así lo menciona, literalmente, entre Pablo y Bernabé respecto a la figura de Juan Marcos, que era otro discípulo, otro hermano que andaba con ellos, que iba a acompañarles en su, si no me equivoco, segundo viaje misionero, que definitivamente Pablo y Bernabé, lo conocéis, se separaron. Bernabé yendo a Chipre con Juan Marcos y Pablo yendo a Siria, o a través de Siria, a Siria con Silas. Es verdad que Lucas, es cierto, en su Evangelio de Lucas, parece dar la razón primero a Pablo. De hecho, en realidad Pablo es el que es encomendado por los hermanos de la iglesia. Sin embargo, posteriormente, Juan Marcos es restituido por el propio Pablo, y Pablo dice de él que es muy útil para el ministerio, segunda de Timoteo 4:11. Por lo tanto, una discrepancia, no el mismo entender respecto a una decisión, y sin embargo un respeto hacia él, porque dice el mismo Pablo de él, al que él había renegado que viniera con él en su segundo viaje misionero, dice que es muy útil para el ministerio. A modo de ejemplo, insisto, otros 2. En Gálatas 2, aquí coloquialmente hablando, voy a decir que Pablo no se corta un pelo. Curiosamente, Pablo es el denominador común de todo, pero Pablo no se corta, pero es así. Pablo no se corta un pelo, por lo menos en los ejemplos que yo he traído, y le echa una bronca seria a Pedro, al mismo Pedro, porque sabéis que Pedro tuvo un momento en que andaba judaizándose, apartándose de los gentiles, dando a entender que el evangelio no era para los gentiles al mismo nivel que para los judíos. Y Pablo le reprende duramente. En otro pasaje interesante, lo pongo a modo de ejemplo no por ensalzar la colisión, sino por transmitir la naturalidad con que la Biblia plasma diferentes entendimientos o pareceres respecto a algunos aspectos en el convivir diario como cristianos. En otro pasaje, muy interesante, 1 Corintios 16:12, Pablo dice: mucho rogué a Apolos, y ninguna manera tuvo voluntad de ir, refiriéndose a que Pablo pedía a Apolos que fuera a ver a los hermanos en la iglesia en Corinto. Y aquí tenemos a un Apolos que, a pesar de que Pablo le está diciendo mucho rogué, le está insistiendo, y si Pablo dice que mucho rogué, es que mucho rogó. Las palabras lo dicen, ¿no? Y aquí tenemos a Apolos que no le hace ni caso a Pablo, a pesar de que Pablo le insistiera y le rogara. No sabemos muy bien, también es cierto, no sabemos muy bien por qué, pero dejadme hacer una explicación. No extrañaría nada que fuera porque Apolos no juzgó oportuno ir a una iglesia que estaba dividida y partida, y una de las partes de la iglesia era precisamente un partido a favor del mismo, a favor de Apolos. A lo mejor Apolos consideró que no era el momento de calentar el ambiente, apareciendo en ese momento que le pedía a Pablo. Apolos tenía sus límites, y aunque un apóstol le pidiera algo, él tenía delante del Señor su propio criterio y su propia responsabilidad. Y lo que es más interesante es lo que viene ahora, porque el mismo Pablo así lo respeta y dice de Apolos: bueno, irá cuando tenga oportunidad, ya reflexionando y reconociendo el criterio y responsabilidad de Apolos, respetando por lo tanto su criterio y parecer. Por lo tanto, distintos pareceres, diversidad de opiniones. Afrontar la diversidad como una riqueza y no como una amenaza. Aceptarlo como una riqueza implica reconocer que nuestra identidad está en quién nos une frente a qué nos une. Siempre debe prevalecer nuestra identidad en quién nos une, que es nuestra fe en Cristo Jesús. Diversidad, como dice este gráfico de aquí, no nos hace enemigos
como veis ahí, ¿no? El pensar diferente no nos tiene por qué convertir en enemigos. Cada persona a veces ve el mismo hecho con diferentes perspectivas. Cuarto y último punto. El misterio de la fe. Con este punto cerramos el círculo respecto a los 4 ejes de relación que hemos visto en torno a la fe. Ya sabéis, identidad, razón, diversidad y este último que es el misterio. Cerramos el círculo, como decía, y volvemos a los 2 aspectos que comentaba al principio, convicción y decisión, referente a la fe. Y que, como comentaba al inicio del mensaje, son aspectos totalmente subjetivos a cada uno y de responsabilidad individual de cada uno, responsabilidad de cada ser humano. Y de esta manera, si damos ese paso de convicción y decisión de fe, hay una verdad tremenda que es para ponérnosla en nuestro letrero, en nuestro escritorio, en nuestra casa. En Hebreos 6, del 18 al 19 dice, y este también os pido que lo apuntéis, Hebreos 6, 18 al 19, para tenerlo como referencia en nuestras vidas. Los que nos hemos cogido de la fe en Cristo Jesús, cada uno de vosotros, dice, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, para cogernos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Pero hablamos de misterio en relación a la fe, porque hay aspectos de la vida cristiana y de Dios que no conocemos en su totalidad, que no podemos comprender ni muchas veces entender, y que no nos han sido revelados, o que incluso, habiendo sido revelados, solo se disciernen, o mejor dicho, solo se asimilan desde un ámbito exclusivamente espiritual. Y de nuevo es por eso que requerimos de un paso que es individual, que depende de cada uno de nosotros, de convicción y de decisión. Convicción en nuestro andar cristiano muchas veces, aunque la evidencia esté ausente. Convicción que no está siempre sustentada en algo tangible y con una línea de argumentación razonada en su completitud, que me diga, esto lo tengo totalmente encajado en mi mente. Muchas veces no va a ser así. Y si pensamos que va a ser así, sinceramente, de verdad, en nuestro andar cristiano no hay cosas muchas que no entenderemos. Es decir, tanto nuestra conversión como nuestro andar diario es y debe ser objeto de fe. La Biblia así nos lo enseña, dice en Eclesiastés 8:17, hablando de este misterio de que no entendemos, no vamos a entender todas las cosas, dice, y he visto todas las obras de Dios. El autor de Eclesiastés referencia así. He visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. O en 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo, dice Pablo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 1 Corintios 1:21, pues yo sé que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, dice Pablo. Termino con otro texto, Efesios 1:13, hablando de ese misterio, de cómo el Señor nos marca, dice, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Termino ya leyendo un precioso himno, un himnario verde que había por aquí, que tengo en casa, de mi mujer, que se titula Mi fe descansa en buen lugar. Y dice, mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. Me basta que Él es Salvador, que ya no hay que temer.
Su voz me da seguridad en su palabra fiel. Confío en el viviente Rey, pues Él murió por mí. Soy pecador, mas voy a Él, que no me apartará. Mi fe descansa en buen lugar, en Cristo mi Señor. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Mi fe descansa en buen lugar, en Cristo mi Señor. Que el Señor os bendiga.